La Duna Embrujada. Historia basada en una experiencia anónima. Voy a contarles una experiencia que tuve hace algunos años, justamente cuando fui de visita a la ciudad de Ica, en Perú. En ese entonces no pasaba por mi mejor momento. En la universidad no me iba del todo bien y aunque me recuperaba del trauma que me dejó el accidente que tuvo mi familia cuando se volcaron en la carretera, estaba desesperado por encontrar un poco de paz y salir de la rutina en la cual inocentemente me había sumergido. Por esa razón no tuve ninguna queja cuando mis padres me invitaron a un viaje que planearon para disfrutar las vacaciones a mitad de año. Sé que pudo ser complicado para ellos, así como lo fue para mí. Era el primer viaje que teníamos desde el accidente. Una de las consecuencias más notables fue mi enorme temor a la velocidad. Solamente había hecho pequeños traslados en coche hasta entonces, e incluso eso me causaba escalofríos en la espalda. Cuando supe lo de las vacaciones, comencé a mentalizarme si es que quería que funcionara. De todos modos, todo valdría la pena al final, o eso creía. Nuestro destino era el departamento de Ica, en la zona calurosa y desértica al sur de Lima. He de confesar que no me tomé la molestia de investigarla ni antes ni en el momento de los preparativos. Tal vez porque necesitaba alguna sorpresa o algún cambio por el estilo. Todo se volvió dolorosamente predecible. Pero aunque ya había perdido el interés por los viajes, algo de mi natural curiosidad por conocer algo fuera de lo cotidiano se había despertado en mí. Para hacer el viaje un poco más interesante, llevé una libreta de dibujos, una cámara fotográfica y los típicos audífonos que uno sirve y otro no. No recuerdo en qué momento dejé de entretenerme viendo los árboles y las montañas desde la ventana de la camioneta, ni tampoco qué pensaba cuando vi el letrero de Bienvenidos a Ica. Lo que sí tengo en mente es que llevaba el ánimo por el suelo. La garganta me estaba rogando una gota de agua. Sin embargo, era mejor soportar eso que arruinar la diversión de mis padres. Nunca les hice saber de mi nueva fobia, tal vez por vergüenza que me llamaran infantil. Hasta el día de hoy todavía me lo sigo guardando. Llegamos a eso de las 2 o las 3 de la mañana. Un viento frío nos recibió al bajar mientras observábamos el paisaje oscuro. Caminamos por un largo rato entre las calles vacías buscando algún hotel que nos alojara a esa hora, pero fue inútil. Iba detrás de mis papás siguiendo una grieta en el suelo que no parecía terminar nunca. Había escuchado del terremoto del 2007 como cualquier otro peruano, pero era muy distinto caminar sobre las veredas en las que era probable que alguien había muerto. Como no tuvimos éxito en la misión, el plan ahora era volver a la camioneta y buscar más opciones de alojamiento. Tal vez llegar a Huacachina, al oasis en torno al cual giraba nuestro viaje y la ciudad entera. Me dio gusto que mi padre condujera con lentitud. En un momento llegamos a una calle que no parecía terminar nunca. Pensé en todas las cosas que se manifiestan de noche y que no podemos percibir. No hubo mucha plática entre nosotros los siguientes minutos, en donde esperamos que los primeros cúmulos de arena del desierto se asomaran sobre un muro grafiteado. A la primera duna mis ánimos mejoraron. Para la tercera ya me sentía en casa. Pensaba que tal vez me atrevería a subir a un carro tubular al día siguiente y acabaría acariciando el agua de manantial desde una de las lanchas. Mi atención se fijó en una de las dunas pensando en seguirla hasta que la perdiera de vista. Se podría decir que era una silueta perfecta definida. Lo primero que noté fue la cruz. Parecía ser de madera y como me pareció una imagen hermosa, por instinto saqué la cámara. Enfoqué bien para que saliera lo más nítida posible. Ahí fue cuando vi a la mujer. No tuve ninguna duda de lo que era a pesar del manto negro que la cubría de la cabeza a los pies. Permanecía quieta al pie de la cruz. No estaba seguro si me estaba viendo a mí o al cielo. No salía de la impresión cuando noté una segunda figura. Era un niño. No podía creer lo que estaba frente a mis ojos. Noté que la cámara se me estaba resbalando porque mis manos comenzaron a sudarme. El pequeño estaba vestido diferente con una túnica blanca. Lo hacía parecer un punto de luz en medio de toda la oscuridad. El carro no se detuvo en ningún momento, así que solamente vi cómo se iba alejando y empezaba a caminar deslizándose hacia abajo de la duna.
Escuché un suspiro que pareció más desconcierto que miedo. Era mi mamá que me veía de forma confusa. Mi papá estiró el cuello hacia la izquierda sin despegar las manos del volante y luego me dijo: ¿Vieron eso? Sí, respondí. Ahí en el cerro lo vieron. Volví a preguntar. Que sí, yo vi a una mujer y a un niño. ¿Qué estarán haciendo afuera hasta ahora? Qué bueno que los vieron. Creí que me había vuelto loco, contestó con un extraño tono de alivio. ¿Qué fue lo que vieron? Yo no me fijé, solamente cerré los ojos porque estoy cansada. Me hubieran avisado. Eso dijo mi madre mientras le daba un pequeño empujón a mi papá. Sin duda es un alivio saber que no fuiste el único en ver algo raro. Mi padre bajó la velocidad intentando animar la atmósfera de cualquier manera. Hizo algunas cuantas bromas o buscó explicaciones lógicas a lo que habíamos presenciado. Aquí me parece adecuado aclarar que no teníamos intención de dar la media vuelta para sacarnos la duda. ¿O ustedes qué hubieran hecho? Hubieran vuelto para tratar de descifrar qué era lo que habíamos visto. Nos pusimos a platicar de cualquier cosa hasta que llegamos a la zona de hoteles. Por fortuna nos hospedaron en el primero y pudimos descansar un poco. El día siguiente desperté con una sonrisa en la cara. Tenía algún tiempo sin descansar de corrido toda la noche. Al menos no sin la imagen de vidrios rotos y el asfalto ensangrentado. Por primera vez en varios meses había tenido un sueño agradable. A pesar de mis temores, intenté asimilar la experiencia de las dunas de la mejor manera posible. Pensé que era una cosa interesante que podría contar después para entretener a mis amigos. Intentaba darle un poco más de cuerpo al asunto y me puse a investigar en mi celular aprovechando que apenas eran las 5 de la mañana. Ahí descubrí que parte de la cultura local tenía una fuerte creencia en las brujas. De hecho, parecía que el lugar estaba repleto de ellos, especialmente en el pueblo de Cachiche. Comencé a leer historias sobre el asunto, unas más increíbles que otras. Siempre me interesaron los misterios, pero nunca los experimenté tan de cerca. Con cada enlace que abría me adentraba más en el misterio. Igual como cuando estás viendo una película. Estuve observando fotografías hasta que di con una que me llamó la atención. Era idéntica a la mujer que había visto. La túnica negra, la cruz y todo. Estuve buscando sin parar imágenes que coincideran con la de la mujer, pero no encontré nada. Durante el desayuno les mencioné a mis padres lo que había visto. Al principio noté que parecía que no les estaba interesando el tema. Pude leer la incomodidad en sus caras, pero luego de unos minutos de darles algunos datos de la información que encontré en internet, noté que los dos se miraron como si se entendieran en silencio. Luego mi papá comenzó a decirme lo siguiente: justo de eso quería hablarte, hijo. No quiero que saques conclusiones o nada, pero ayer tuve un sueño muy extraño. La señora que estaba ayer en la duna creo que se me apareció. La vi con su túnica negra, bien oscura y flotando como ayer que parecía haberlo hecho. Iba así, bajando de rápido y se me acercó mientras yo caminaba en la arena. Me dijo algo que ya no recuerdo en este momento. Luego se marchó y me dejó ahí solo. Esto ya se lo conté a tu mamá. Como digo, no quiero que pienses nada malo, pero creo que deberíamos hacer una oración ya que estamos todos aquí juntos. Intenté imaginar la escena que me había descrito, pero de repente me sentí estúpido por mi manera de iniciar la charla. Me percaté que el asunto parecía más serio de lo que había imaginado. Mi papá me estaba observando, pero yo me quedé en silencio. Sin esperar una respuesta, nos tomó de la mano y nos pidió que rezáramos un Padre Nuestro. Lo que vimos no fue una broma, y teníamos que esforzarnos para mantenernos lejos de esa presencia. La verdad me sentí algo confundido, pero no dije nada. Le seguí la corriente a pesar de que nunca me gustó hacer ese tipo de cosas, aunque quise aparentar acompañarlo con la misma devoción. Lo cierto es que me sentí incómodo, sobre todo porque la gente nos estaba mirando. Clavé la vista a mi café y pedí para que todo eso terminara.
Cuando por fin escuché el amén, vi que mi madre me sonreía y al voltear hacia mi padre noté que seguía con los ojos cerrados. Susurraba peticiones y decía mi nombre y el de mi madre y el suyo. Una vez que terminó, actuó como si nada hubiera pasado y seguimos desayunando en completo silencio. Tomaba el último sorbo de mi café cuando había una polilla notablemente grande que se paraba sobre la ventana a un lado de nuestra mesa. Le pedí a mis padres que me esperaran afuera porque siempre me gustaron los insectos y quise fotografiarla. Me pareció que tenía una belleza particular y exótica. No recuerdo todos los detalles de su anatomía, pero sí su tono grisáceo y los patrones de sus alas. Sin hacer nada más me alejé de ahí. Salí hacia el auto turístico que ya nos estaba esperando para darnos un recorrido. En algunos lugares de Latinoamérica estas polillas anuncian la mala suerte, aunque yo intenté no hacerle tanto ruido a dicha superstición. Recorrimos varias calles pequeñas y llamativas de este sitio. Durante el recorrido que estábamos haciendo intenté no mirar hacia la ventana de enfrente. Quería liberarme del estrés arañando mis pantalones y respirando profundamente por la nariz. El guía nos habló de la historia del monumento e iglesias con el tono de alguien que ha dado la misma historia cientos de veces. Nos hizo saber que después del terremoto la gente intentó continuar su vida como pudieron. Muchos encontraron consuelo en la religión y otros más simplemente decidieron migrar a otras ciudades. Cuando hubo un silencio nos detuvimos en el tráfico, levanté la mirada y vi a mi padre. Él estaba sentado en el asiento del copiloto. La historia de la desgracia de tantas familias lo había conmovido. La última vez que lo vi así fue en las largas horas de espera que tuvimos dentro del hospital. Mi madre estaba viendo por la ventana y no pude verle el rostro. En un momento el guía mencionó brevemente a las brujas de la zona. Mi papá no tardó en mencionarle la experiencia que tuvimos. Luego preguntó si no se conocía otro caso parecido entre los turistas. El guía lo miró extrañado como si fuéramos tontos o locos. Lo único que le dijo fue no y volvió la atención hacia la pista. Mi padre intentó hacerlo abordar el tema una vez más, pero solamente recibió silencio. Yo noté que el señor lo había irritado y por eso no apartó la vista de la ventana en el resto del paseo. Después bajamos a una zona central muy concurrida. Mientras nos abríamos paso entre los turistas, seguíamos los pasos del guía hasta el santuario del Señor de Luren. Una construcción hermosa de piedra que databa del siglo XIV. Cuando nos adentramos al santuario, mis padres empezaron a discutir entre dientes, y no se percataron de la imponente imagen del Señor de Luren. Una de las cosas que más me preocupaba era no llamar mucho la atención, así que tuve la intención de apartarme un poco de las personas. Pero olvidé que en una iglesia todo se escucha. Así que oculto tras una columna vi como mi madre intentaba levantar del suelo a mi papá. Lo estaba regañando con gritos callados de que no se pusiera a rezar de esa manera tirado en el piso. Mi madre no parecía entender sus reclamos. Solamente se sumió más en su concentración, enterrando la cabeza en la mayólica helada. Resignada, mi madre se fue a sentar a una de las bancas. Se puso a mirar al Cristo crucificado. Ya los había visto discutir antes por cosas estúpidas, pero nunca de tal manera y por tal cosa. Sin duda algo le estaba pasando a mi padre y estaba totalmente seguro. Pensé que el sueño lo había afectado profundamente, y no me pareció que lo que estaba haciendo fuera algo malo. Me acerqué a mi madre para acompañarla en lo que mi padre terminaba sus asuntos. En susurros le pregunté si prefería regresar al auto mientras yo esperaba a mi papá, pero no me contestó y se quedó ahí quieta mirando a mi padre. Quise preguntarle algo más, pero me interrumpió diciendo: me contó que lo estaban siguiendo, que quiere protegernos, y esta es la única manera de lograrlo. Qué estupidez, únicamente nos está avergonzando comportándose de esa manera. Me sacaron de onda sus palabras y volteé a verlo. Entonces me di cuenta de cómo las señoras desde la esquina lo miraban y hablaban entre ellas. Se estaban burlando, pensé. Él solo se preocupa por nosotros y ella no lo entendería. Siempre había sido de esa manera. Pensaba en lo mucho que mi padre hizo por nosotros cuando nos hospitalizaron y lo poco que mi madre había aportado.
Siempre estaba sentada en una silla comiendo. Decidí levantarme para alejarme de ahí y entonces me encontré con un padre que se estaba despidiendo de una pareja. Cuando se separaron le dije que había querido confesarme en varias ocasiones, pero no pensaba que estuviera listo todavía. No te preocupes, hijo. Lo sabrás cuando lo estés. Dios espera a los que se alejan de él. Y que si nunca lo encuentro, padre, pues otros te encontrarán a ti primero. ¿Otros? ¿A qué se refiere? Nunca te dijeron lo mucho que vales, lo que tu alma vale. Miles mueren por apoderarse de ella. Miles que se encuentran aquí ahora mismo entre estas paredes. En ese momento volteé a ver a mi padre y sentí que el sacerdote leía mis pensamientos. ¿Brujas? Llámalas como quieras. Demonios, entes, brujas. Al final todos buscan lo mismo. Llegar aquí, dijo apuntando su pecho con el dedo. Una vez dentro te carcomen como larvas hasta no dejar nada. Y entonces se divierten con su nuevo juguete haciendo lo que les plazca. Por eso hay que cuidarnos, hijo. Ven a misa más seguido y confírmate. No te vas a arrepentir. Nosotros cuidamos de los nuestros. No lo sé, padre. Supongo que tendré que pensarlo. Respondí con algo de pena. Bueno, supongo que no todos somos perfectos. Ya es decisión tuya si quieres ir con esos tarados de las plazas que creen que es divertido jugar a la brujería. Cuando todos esos mueran ya verán lo que les espera. Respondió el sacerdote subiendo de tono y poniendo fin a la conversación. Quise despedirme antes de marcharme, pero él solamente me ignoró. Ya había tenido suficiente de la atmósfera tan opresiva de adentro. Así que salí de la iglesia a tomar un poco de aire y revisar el teléfono. 10 llamadas perdidas. Mis hermanos me estuvieron llamando toda la mañana. Marqué uno de los números, pero mi celular se descargó. Ya los llamaría con el teléfono de mis padres más tarde. Noté al guía llamándome con el brazo detrás de la reja y me dirigí a este. Me preguntó qué me había parecido el santuario y le respondí que muy bonito. Que ya nos podíamos ir a otra parte porque habíamos visto todo el lugar. Con una sonrisa me dijo que claro y me dejó entrar en el auto para cubrirme del sol. Desde ahí me quedé viendo cómo mis padres volvían sin hablarse el uno del otro, apresurándose por llegar a los asientos. Una vez que estuvo dentro, mi padre agarró al guía de la manga antes de que encendiera el auto. Esforzándose para contener su cólera, le habló con calma, casi con un susurro para evitar que el resto escucháramos. Me dijiste que no habías visto brujas, le dijo. A mí no me vuelves a mentir. ¿Te quedó claro? Señor, si no me deja hacer mi trabajo no llegaremos al final del recorrido. Puedes soltar mi mano, respondió el guía con un tono nervioso en la voz. Mi papá soltó la manga del tipo y sacó la cabeza por la ventana mirando en diferentes direcciones. Desde mi asiento podía ver cómo su pierna no dejaba de temblar y su sudor espeso le resbalaba por las sienes. Me quedé tan impresionado que ni me di cuenta de que el auto ya se estaba moviendo. Una vez más recordé los días que pasamos en el hospital y los gritos y llantos del accidente que inundaron la cabeza de preguntas. En un semáforo rojo quise llamar a mi padre con la mano para preguntarle cualquier cosa, pero mi mamá me detuvo en seco y me acarició la cabeza. Está raro, me susurró al oído. Mejor déjalo tranquilo. ¿Qué te pasa?, preguntó al escuchar mi respiración rápida. No me pasa nada, le dije apartándome hacia mi sitio y cerrando los ojos para fingir que estaba durmiendo. Recuerdo que terminé por quedarme dormido, fatigado por el calor que había. En ese lapso tuve un sueño que, aunque lo olvidé casi por completo, me dejó la misma sensación que mi papá con su pesadilla. Solamente pasaron 5 minutos en los que me recargué en la ventanilla, pero al momento de abrir los ojos para mí había pasado toda una película. Miré a mi alrededor y sin querer vi a la ventana de enfrente de reojo. Ahí noté lo rápido que el guía estaba conduciendo. No podía dejar de verlo y sentí que mis hombros se entumecían y mi respiración se iba acelerando. Mi mamá se quiso acercar a mí una vez más, pero la tensión que se había acumulado dentro de mí hizo que la empujara con fuerza sin querer.
Ella, más preocupada que molesta, pidió al guía que se detuviera un momento para que pudiera calmarme. El hombre, en un tono tranquilo, contestó que no se preocupara porque ya habíamos llegado. Estacionó el auto en la entrada de una callecita tapizada de vendedores ambulantes. Avanzamos a pie detrás del guía hasta llegar a una zona despejada. Él nos indicó que nos mostraría de qué era lo que estaba hablando. Mi papá se nos adelantó buscando evitar cualquier conversación y mi madre caminaba a un lado de mí. ¿Te sientes bien? ¿No estarás enfermo?, me preguntó. Estoy algo mareado, pero es todo, dije mientras fingía ajustar mi cámara. A ver si más allá encontramos una botica y compramos unas pastillas, respondió y apresuró el paso para alcanzar al guía que nos llamaba en una esquina. Entramos por una calle por la cual solamente podría pasar una motocicleta. Esquivamos un par de filas de personas y llegamos a una habitación abierta a la calle. De un día soleado, la atmósfera cambió por completo una vez que atravesamos el umbral. Hasta mi nariz llegaron diferentes olores de incienso y humo. Aunque el calor afuera se sentía abrasador, la temperatura disminuyó en un instante. Me acerqué hasta el fondo de la habitación y de pronto entendí dónde estaba. Una gran pila de fotos y velas me indicaron que estaba parado frente a un altar. Luego del terremoto, muchas personas simplemente se desvanecieron. Miles quedaron enterrados bajo toneladas de escombros y nunca se supo más de ellas. Pero ninguna nos dolió más que esta, dijo el guía. Se trataba de un pequeño. En un acto conmovedor lo había inmortalizado en el corazón de todo el pueblo. El guía sabía su nombre y la señora de las velas también. Todos los que pasaban frente a él se persinaban. Vi que mis padres estaban comprando velas para dejarlas en la ofrenda y a mi costado escuché a alguien que estaba llorando de rodillas. Esta persona tomaba el rosario de madera con la mano temblorosa y susurraba oraciones. Por alguna razón que no me puedo explicar, me acerqué a pesar de la vergüenza con la intención de consolarla. Ya había escuchado llantos así cuando estuve en el hospital y sabía exactamente el dolor que podían sentir. Al momento de apoyar mi mano en su espalda, esta persona se abalanzó hacia mí y me agarró de ambos brazos. Los susurros se transformaron en alaridos y sus lágrimas mojaron mis manos. Quise zafarme, pero su agarre era demasiado fuerte. Podía ver con claridad sus ojos tristes y su pena me fue quitando las ganas de resistirme. Mucho se dice que las risas son contagiosas, pues yo puedo asegurarles que lo mismo puede aplicar para el llanto. Sin darme cuenta, mis ojos también se humedecieron. En ese momento mis padres notaron el altercado y fueron a ayudarme. Me separaron de aquel extraño y me di cuenta que mi papá fue más agresivo de lo habitual, lanzando golpes y gritos como si era el tipo desde hace tiempo. Le dio un puñetazo en el ojo izquierdo y hizo bramar del dolor al pobre hombre. Después ni siquiera trató de ver si lo había dañado. Me dio una palmada en el hombro y una mirada un poco altanera. Me impresionó tanto lo que viví que no me podía mover por unos segundos pensando en aquel desdichado. De alguna otra forma no escuché una sola palabra, pero lo había entendido todo. Mi padre le exigió al guía que nos llevara de regreso al auto. Todos se nos quedaron viendo como si no pudieran creer lo que estaba pasando. El guía le pidió una disculpa al hombre golpeado y también a la señora de las velas. Y así, sumergidos en un silencio incómodo, volvimos al auto. Todo a mi alrededor parecía desmoronarse a una velocidad increíble. Mis padres discutían a gritos mientras los demás escuchaban incómodos. El guía tampoco decía nada, pero noté que estaba conduciendo de una forma muy violenta. Daba giros bruscos y tocaba el claxon para que los demás autos se quitaran de su camino. Me dio la impresión de que estaba viviendo en una loca pesadilla. Realmente no podía hacer mucho, así que solamente me tapaba los oídos con fuerza intentando pensar en cualquier otra cosa. La imagen de la mujer y el pequeño bajo la cruz fue lo primero que se me vino a la mente. Eso era lo que menos necesitaba, pero recuerdo que en ese momento tuve la seguridad de que ella tenía algo que ver con lo que estaba pasando. Había escuchado historias sobre apariciones y posesiones, siempre burlándome de ellas por lo estúpidas que sonaban, por lo ingenua que eran las personas que creían en todo eso. Intentaba no ser uno más, pero algo me decía que esto tenía su fuente en aquella bruja de la duna. ¿Acaso todo esto tenía sentido?
Debía rezar en cada oportunidad que tenía. Algo estaba haciendo mal. No importaba qué fuera, siempre conseguía destruir mi propia felicidad y la de mi familia. Y ahora todos estábamos en peligro. El cielo ya se había puesto gris cuando nos detuvimos en un vecindario pequeño, descolorido. Pero al menos tenía el espacio suficiente para albergar un par de personas. El alboroto del viaje había terminado por agotar al guía, quien sin agregar más que el nombre nos indicó que lo siguiéramos. Bajamos del auto solo mi madre y yo, dejando atrás nuestras cosas porque pensábamos que era una bajada rápida. Antes de comenzar a caminar, vi a mi padre con los brazos cruzados mirando hacia el frente sin mover un músculo. La verdad se me estremeció el corazón al imaginar lo que estaba sintiendo. El guía se había sentado al borde de un terreno baldío y sus pantalones se cubrieron de polvo. A sus espaldas estaba el tronco de una palmera que salía de la tierra. Luego volvió a enterrarse formando un arco de no más de 1 metro de largo. A un lado estaba otro tronco levantándose y recorría un par de metros antes de volver a enterrarse. Estos se repetían en diferentes longitudes y alturas a lo largo del terreno. Era como serpientes enroscadas intentando mantenerse a flote para no ahogarse. La palmera de 7 cabezas, escuchamos decir al guía. Yo solamente cuento 6, respondí. Y mejor que sea así. Muchos dicen que el día que crezca la séptima será todo al carajo, tal como pasó en el 98 y el 2007. Está encantada por una bruja, la más famosa de la zona. Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz, Doña Lucha como la llaman por aquí. Según los historiadores, es la única de tantas que existió, y ganó la fama de ser buena, de las que curan y ayudan a las personas. Pero sin duda esto es por lo que más la recuerdan. Su profecía apocalíptica de la séptima cabeza. No sé si sea cierto, pero yo no pienso volver a jugar con mi suerte. A veces te encuentras con cada cosa. No tardé en captar la indirecta, pero no dije nada. Sabía que nunca volvería a recoger turistas directo de la calle y no se lo iba a reclamar. Cabeza o no, al final siempre terminamos jodidos, remató el guía para luego quedar en silencio. Luego de dejar al guía descansar un poco en su cómodo rincón, me pasé rodeando la palmera gigante, buscando el punto donde había sido decapitada tantas veces. La encontré pequeña y aislada entre varios trozos de tronco. Todavía se notaban los miles de cortes en su piel oscura, quizás palidecida por el intenso sol de tantos años. Pensé en la bruja de la duna y se me ocurrió que tal vez era Doña Lucha. Intenté imaginar cómo pudo ganarse la admiración de toda la comunidad y llevarla tanto a adorarla y rendirle culto, así como a despreciarla hasta el día de hoy. Tantas personas seducidas por su mensaje de ayuda y tantas historias, altares. No era muy difícil creer que ese tipo de poder se convierta en un peligro. Miles de personas engañadas por tantos años, cegadas en sus momentos de dolor. No es tan descabellado imaginar cómo puedes apoderarte de la confianza de una persona con una mano mientras la distraes con la otra. Aunque estas reflexiones retumbaban en mi cabeza, sentí que alguien las pudo escuchar. Detrás de mí estuvo alguien todo el tiempo. Su presencia se volvió cada vez más dominante. Así que volteé mi cabeza y vi el auto estacionado a la distancia, con la ventanilla bajada apenas lo suficiente, con un par de ojos observándome. Mi cuerpo se paralizó al instante y un viento helado me erizó los cabellos. Supe a quién pertenecía, pero no reconocí nada vivo en ellos. Era la silueta de mi padre que estaba sentado en el asiento del copiloto. Sentí como si un hechizo cayera sobre mí, pero tuve la fuerza suficiente para voltear a ver a mi madre, la cual estaba conversando con el guía en ese momento. No podía caminar y un mareo repentino me quitó toda la energía. Me moví con lentitud y llegué hasta ella y le dije que realmente necesitaba unas pastillas. Ahora nos vamos, ya empezó a oscurecer, dijo el guía. ¿Qué encontraste por ahí?, me preguntó mi madre. Ahorita te cuento, respondí. Mientras volvíamos noté cómo no solamente yo estaba congelado.
El guía y mi mamá caminaban encogidos por el frío tratando de calentarse sobando sus brazos. Una vez dentro del carro no tuve la fuerza para mirar a mi padre. Trataba de enfocar mi mirada en las piernas con la cabeza agachada para asegurarme de que no vería nada más. El viaje seguía normal, pero en el asiento del copiloto algo estaba pasando. Yo conocía perfectamente los olores y sonidos de mi padre, y lo que sea que estuviera ahí delante de mí no era este. Era un intruso que había tomado su lugar. Podía sentirlo con claridad, pero no me atrevía a encararlo. Supe que si levantaba la mirada o él y yo revelaríamos algo. La mínima posibilidad de reconocer que no era mi papá me aterraba al punto de paralizarme. Extendí mi mano en búsqueda de mi madre y necesitaba sentir algo familiar, algo que me transportara a los buenos recuerdos y borrara la silueta de la bruja que no paraba de acecharme. Pude encontrar unos dedos y los sujeté con fuerza. Me extrañó que no dijera nada porque ella es una persona que no muestra cariño, pero permanecí así el resto del viaje sin comentarios innecesarios. En el camino anocheció por completo y los focos del alumbrado iluminaban las calles. El murmullo de las personas de afuera me animó a ver por la ventana, como si mis miedos se hubieran disipado por un segundo. Al girarme hacia mi madre la encontré dormida en su asiento. Yo también comenzaba a sentir los efectos del paseo y esperaba con ansias volver al hotel para descansar. El auto se movía tan lentamente que podía ver a las personas rebasándonos a pie. Doblamos a la derecha en una esquina y nos adentramos en una especie de parque turístico con muchas luces y guirnaldas. Un puente de madera al lado daba el paso a los turistas y visitantes hasta llegar a un camino de piedra. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron las estatuas. En distintos puntos se encontraba representaciones de personas, así como de seres antropomórficos de mitologías distintas. Algunos estaban elevados en lo alto de un árbol y otros reposando en la tierra. Bueno, hemos llegado al Parque de las Brujas, anunció el guía. Todas las estatuas que ven lo son y pueden encontrar de todos los tamaños y colores. Al principio solamente dedicaron una a Doña Lucha, es aquella dorada del fondo. Pero con el paso del tiempo y a medida que la curiosidad por la brujería aumentaba, fueron añadiéndose otras hasta que todo el parque se llenó de estas. Muchos vienen aquí por mera curiosidad o para vender algún artículo de brujería, pero hay otros que lo ven como un lugar mágico, donde pueden comunicarse con seres oscuros gracias a la energía que se mueve en la zona. Las malas lenguas dicen que las aves que sobrevuelan entre estos árboles son los espíritus de las brujas antiguas que escaparon de los martirios de la Inquisición, tal como lo hizo Doña Lucha en su tiempo. De vez en cuando se posan sobre su estatua en forma de agradecimiento y respeto. Sea como sea, este lugar se ha convertido en el centro de Cachinche y será nuestra última parada. Desde la última ventana pude observar con cuidado las estatuas mientras el guía daba la explicación. Aunque a estas alturas ya me sentía bastante cansado. Ya pueden bajarse, yo los espero aquí. Al fondo hay tiendas de recuerdos por si se interesan y una botica para el joven, nos dijo el guía y quitó el seguro de las puertas. Cuando por fin tuve el valor de ver a mi padre de nuevo, tuve la sensación de que mis miedos habían estado ahorrados. Él solo estaba dormido con los brazos cruzados y la cabeza colgando como siempre lo hacía. Solté la mano de mi mamá antes de que se despertara. Salimos del auto en medio del ruido de la gente, música y escándalo de otro coche. No quise preguntarle al guía si la gente estaba celebrando algo en especial, o si ese era el ambiente común en el sitio. Así que me animé a hacerle la pregunta a alguien de la multitud. Había cruzado la calle primero para esperar a mis padres y después de unos minutos vi que mi madre salía ayudando a mi papá para llegar al parque. Me partía el corazón verlo de esa manera tan débil. Incluso pasó por mi mente que tal vez no solamente era el cansancio y necesitaba atención médica. Cuando nos encontramos quise animar a mi papá y darle energías, pero él solamente me dio una palmada en la cabeza y siguió caminando junto con mi mamá. Al principio los acompañé para ver algunas estatuas y tomar fotografías, pero luego me separé de ellos al verlos entrar en uno de los senderos sumergiéndose entre el océano de turistas.
Sabía que no les importaría demasiado si me iba por mi parte. Quería despejar mi mente conversando con alguien que no fuera del grupo. Así que me dirigí a la sección de las tiendas de recuerdo y parafernalia de hechicería. Allí encontré el puesto de una señora que estaba ofreciendo collares y talismanes detalladamente confeccionados con piedras de colores. Le pregunté si acaso estaban celebrando algo y ella contestó que todos los días había una razón para festejar. Doña Luchita nunca descansó cuando ayudaba a los demás, y yo nunca me cansaré de celebrarla, me dijo. ¿Y cómo está tan segura?, le respondí. De inmediato desenvolvió la manta verde que cubría su cabeza y cuello. Me señaló un collar que tiene una fotografía de una niña pequeña. Aquí está la prueba, ella la salvó mi pequeña Emilia, aseguró con una expresión que se tornó muy seria. Bendita sea, respondí más que nada por respeto. ¿Piensas llevarte algo?, me preguntó mientras volvía a cubrirse con la manta. Era complicado escoger entre tantas estatuillas y joyas. Sabía que necesitaba regresar con mis padres pronto, así que quise elegir cualquier cosa. Entonces la vi. Colgando en medio de la fila de collares estaba una polilla idéntica a la que había visto en el desayuno. Estaba pulida en plata con mucha precisión. No podía creer que era exactamente la misma. Como la verdad no llevaba tanto dinero conmigo, le pregunté a la vendedora si podía esperarme lo que conseguía dinero para pagarle. Ella no encontró ningún problema y me dijo que esas joyas siempre eligen el que será su propietario. Escuchar eso me hizo sentir tan bien que regresé con una enorme sonrisa en el rostro. Emocionado, solté el collar y de la nada un grito desgarrador interrumpió la algarabía. Todos voltearon al tiempo y se hizo un silencio sepulcral. Todos seguían buscando la fuente de semejante horror, pero fue tan rápido que se había perdido entre la multitud. Callados y expectantes todos, incluyéndome, esperábamos un segundo grito. Entonces se repitió. Esta vez fue más fuerte, casi como un alarido. El movimiento en el parque regresó y un montón de voces angustiadas llenó la atmósfera. Recuerdo que en el segundo alarido pude escuchar la voz de mi padre tan claro como el agua. Caminé apresurado, abriéndome el paso entre la gente. De alguna manera la conmoción y el movimiento me ayudó a llegar rápidamente al centro del parque. Ahí fue cuando se repitió el tercer grito y supe por cuál de los senderos necesitaba llegar. Prácticamente corría entre dos filas de estatuas ominosas que parecían esconderse entre los árboles. Finalmente encontré la terrible escena. En el suelo, encogido y cubriéndose el rostro con ambas manos, estaba mi papá gimiendo y balbuceando al pie de una estatua. Mi mamá intentaba acercarse, pero él la alejaba con los brazos en ataques violentos. Un círculo perfecto de personas se había reunido a nuestro alrededor. Nos observaban desde la distancia, guardando silencio. Es ella. Alcancé a escuchar a mi padre entre lo que estaba balbuceando. Es ella, ella. Yo, igual que el resto de los espectadores, me sentía perturbado. Mi cuerpo no me respondía y lo único que pude mover en ese momento fueron los ojos. Primero los dirigí hacia mi padre, que estaba lleno de terror. Luego los llevé hasta la estatua. Él tenía razón. Si era ella, tenía la misma túnica negra que terminaba en puntas y una cruz de madera que se levantaba en uno de los costados con las mismas características. Esa que habíamos visto en el desierto. Lo único que no pude ver por ninguna parte fue el pequeño de la túnica blanca. Era una imagen incompleta, por así decirlo. Me urgía encontrar a ese pequeño para que le pudiera dar sentido. Entonces regresé a ver a mi padre y encontré la peor de las coincidencias. Su ropa era blanca, tanto su camisa como su pantalón y hasta su sombrero. No le puse atención a este detalle hasta este punto. Ver eso fue lo que terminó por quebrarme. Rompí en llanto sin importar que todo el mundo estaba observándome. Poco a poco la multitud comenzó a disiparse. Como pudimos levantamos a mi papá para sentarnos en una banca y esperar la llamada del guía. Ya estaba muy entrada la noche en este punto. Mi papá se había calmado y dormía apoyado en el hombro de mi mamá, que también estaba dormida.
Yo seguía pensando lo mucho que se llegan a parecer las desgracias. Mi sentimiento era muy parecido al que sentí en nuestros días en el hospital, aunque repentinamente sentí mucha paz. Es en ese momento que sonó mi celular y era la llamada del guía pidiéndonos volver. El itinerario había concluido y ya habíamos rebasado la hora límite. Nos pusimos de pie y con bastantes dificultades por el cansancio logramos llegar al auto. El guía no parecía muy preocupado por lo que había pasado. Lo único que dijo fue si queríamos continuar el tour al día siguiente, a lo que mi mamá le respondió: ya veremos. El regreso al hotel fue bastante rápido. El guía nos dejó en la misma puerta por donde habíamos salido. Nos indicó que estaría esperando en ese mismo punto al mediodía. Luego de intercambiar un par de palabras de despedida protocolaria, se fue. Su auto desapareció en la oscuridad de la calle. Mi mamá puso a mi padre a dormir en su habitación y se reunió conmigo en el comedor del hotel. Me dijo que mi papá tenía mucha fiebre y que no podíamos continuar con el tour. Regresaríamos a Lima a la primera hora y entraríamos al primer hospital que se nos cruzara en el camino. Me duele que todo esto haya pasado, dijo, pero lo solucionaremos pronto. Vas a ver. Incluso podemos ir en este otro tour cuando quieras. Yo le respondí que no se preocupara y que tenía ganas de volver a casa. En este momento no esperé más de ella, pero cuando nos levantamos me dio un abrazo y me dijo que me quería. Me asustó al principio, pero le devolví el abrazo y nos quedamos así unos segundos. Me hubiera gustado que fuera más. Pensé que podría intentar quererla más desde entonces, aunque no nos había ido del todo bien en estos días. Recogimos la mesa y luego de desearnos las buenas noches, ella subió las escaleras. Llegó hasta su habitación y me quedé completamente solo, escuchando el zumbido de las máquinas de dulces y el aire acondicionado. A pesar del frío, me sentía seguro en aquel sitio. Volví a tomar asiento y me saqué mi cámara para revisar las fotos del viaje. Pasé primero a esas donde mi papá estaba sonriendo y mi mamá cubría su rostro, hasta que encontré la que le había tomado la polilla. Recordé que no había regresado por ella y eso me entristeció. Miré una vez más los patrones de sus alas y la belleza inusual que tenía. Esto la diferenciaba de las mariposas. Muerto del sueño, la admiré por unos minutos y luego noté algo extraño. Viéndole las alas y el color, sentí que ya la había visto antes, tal vez en algún otro sitio. Intenté acordarme hasta que lo conseguí. Ese mismo patrón lo había soñado la mañana que me dio calma. Era una polilla que escapaba de mis manos y que me pareció una imagen divertida. Sin embargo, esa sensación no tardó en volverse cada vez más pesada, sobre todo al asociarla con todo lo que había ocurrido en ese día. Recordé a mi padre tirado en el suelo, a mi mamá llorando y luego el padre que encontré en la iglesia. También recordé el sueño que tuvo mi papá y me pregunté cómo pudo ser tan horrible. Pero el mío al mismo tiempo había sido tan hermoso. Y por último pensé en la bruja de la duna y una carcajada se escuchó en mi mente. Miré mi reflejo en una de las ventanas del comedor y no me reconocí. Tenía en la cara una mueca desfigurada de una sonrisa lasciva. Una ira como nunca la sentí antes servía dentro de mí. La sentía en mi estómago como si fuera a estallar en cualquier momento. Aventé la cámara contra la mesa y busqué a mi alrededor como un loco. Encontré la mesa donde me había sentado en la mañana, ahí donde se había posado la polilla. Llegué hasta ahí haciendo retumbar los vidrios por la fuerza de mis pisadas. Y ahí estaba, no se había movido. Parecía indefensa y hermosa. Eres ella. Sin perderla de vista, extendí el brazo hacia atrás y lo lancé con toda mi fuerza en contra de la criatura. La aplasté de un golpe. Sin mirar lo que había pasado, la tomé y la encerré en un puño con tanta presión hasta que me estaba lastimando a mí mismo. Claramente podía sentir cómo se estaba retorciendo intentando escapar, pero en ese momento lo único que pensaba era cómo hacerla polvo y destruirla por completo. No recuerdo cuánto tiempo permanecí así, pero sí sé que disfruté cada segundo. Cuando pude entrar en razón, abrí la mano y vi el cadáver despedazado de la polilla.
Entré a un baño y me lavé las manos por lo menos 3 veces. Lo único que vi desaparecer en el lavabo fue un trozo de ala en la cual podía reconocerse un fragmento de los bellos patrones. Nunca me he sentido tan cansado en toda la vida como esa noche. Al llegar a mi habitación me pareció que iba a quedar muerto en la cama. Cerré los párpados y luego todo se volvió a oscuridad. No tuve ningún sueño ni esa noche ni ninguna otra hasta el día de hoy y pensándolo bien lo prefiero de esta manera. He estado pensando en varias veces lo que ocurrió en ese viaje, analizando cada detalle para no dejar pasar nada. Pero hay mucho que se me ha borrado de la memoria. A veces hasta me da la impresión de que todo pudo haberse tratado de una pesadilla, pero las fotos de aquel viaje me convencen de que fue lo contrario. No puedo evitar pensar que esos agujeros en mi memoria guardan información sobre mí mismo, o tal vez de mis padres que tal vez nunca vamos a descubrir. El caso es que esto es un intento por recopilar todo lo que estoy totalmente seguro pasó. Espero que mi historia pueda ayudarles a abrir un momento su mente a las posibilidades y considerar los peligros que hay afuera y acechándonos. No quiero obligarlos a nada, solamente a que tengan más cuidado. Algo que tal vez se pueda considerar bueno es que me acerqué mucho a la iglesia desde ese viaje, y no me he apartado de la fe ni un solo segundo. Puedo asegurarles que encontré gran tranquilidad y espero que no tengan que pasar por lo mismo que yo para encontrar la suya. Otra cosa que me gustaría decirles es que estén abiertos a las señales. Nada ocurre por casualidad. Estas entidades pueden valerse del mínimo detalle para manifestarse. Asimismo, nos vigilan y nos influencian. Solamente hay que saber darnos cuenta a tiempo. Muchas gracias por toda su atención. Hemos llegado al final de esta historia de brujas. Una que es un poco suave tal vez para algunos. Pero recuerden, lo paranormal puede ocurrir de muchas maneras distintas. Y este es un claro ejemplo de ello. Por otra parte, nos sienten curiosidad de conocer este sitio del cual hablaron en el relato. A mí me pareció muy intrigante. Y si te gustó la experiencia, por favor déjanos un me gusta, una reseña o un comentario. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.